Yo creo que ha sido una gran bendición. Deseo que la iglesia en Chile pueda sentir la bendición de Dios en este día, que realmente podamos gozarnos en él. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un análisis de la epístola a los Hebreos y un análisis de un pasaje. Este pasaje está en el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20. Y es mi deseo que a partir de este pasaje nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestra seguridad de salvación, nuestro deseo de ser como Él, nuestro deseo de ser salvos del mal, de obtener la victoria junto con Él, pueda ser fortalecido ese deseo en nuestras vidas. Voy a compartir mi pantalla para poder llevarlos a través de mí. Déjenme ver aquí. Espero que estén viendo mi pantalla. Si no están viendo mi pantalla, espero recibir una llamada para que ustedes puedan, quizás el profesor Celis pueda advertirme, pero espero que ustedes estén viendo mi pantalla. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículos 16 en adelante. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hoy nos vamos a concentrar en esta expresión, la segura y firme ancla del alma. Versículo 20, que penetra dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Al final de esta presentación voy a hacer un análisis versículo por versículo de este pasaje y enfatizarnos en la expresión una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Pero antes de ir a este análisis versículo por versículo de lo que hemos leído, quiero invitarles a hacer un análisis del contexto en el cual esta aseveración aparece para poderla entender mejor. Si ustedes van a la epístola de los Hebreos, van a encontrar que hay por lo menos 3 secciones teológicas que son básicas en el desarrollo de esta carta. La primera sección es Hebreos capítulos 1 y 2. Y esta sección se enfoca en Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Dice la Biblia que tenemos este rey que hace sentado a la diestra de Dios, habiendo hecho limpieza de nuestros pecados. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14, describe la entronización de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 10, dice que Cristo Jesús fue entronizado cumpliendo el propósito de Dios para la humanidad, después de haberse hecho hombre, hecho menor que los ángeles y haber probado la muerte por todos nosotros. Y todo esto habla el capítulo 1 y 2. Jesús es un rey. Jesús como rey nos defiende de nuestros enemigos. Ustedes van a encontrar en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18, cómo Jesús nos defiende del diablo y nos libera de su reino atemorizante que nos tiene como esclavos. Eso es lo que dice Hebreos capítulos 1 y 2. Pero Hebreos capítulo 7 entra a una segunda etapa del argumento teológico de Hebreos. Y en esta segunda etapa es que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 7, dice que Jesús
como sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, produce perfección. Ahora, cuando hablamos de perfección, Alec, aquí en la Epístola a los Hebreos, se está refiriendo a la limpieza, al perdón perfecto de nuestros pecados. Es decir, estamos perfectamente limpios por la sangre de Cristo Jesús. Y por lo tanto, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Y esto es lo que dice el capítulo 5 al 7. El capítulo 10, 8 al 10, viene un tercer paso en el argumento de Hebreos, que Jesús es un mediador. Jesús como mediador ha enviado un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Y este nuevo pacto hace posible que Dios sea nuestro Dios y que también nosotros heredemos las bendiciones del pacto que Él tiene para nosotros. Así, básicamente, si ustedes van al libro de Hebreos, vamos a encontrar que el capítulo 1 y 2, Jesús es nuestro Rey. Y como Jesús es nuestro Rey, Él nos lleva al reposo de Dios, capítulos 3 y capítulo 4. Jesús es nuestro sumo sacerdote, capítulo 5 al 7. Y como sumo sacerdote, Él provee perfección, es decir, perdón completo de nuestros pecados. No como los animales, que los animales no podían ofrecer realmente un perdón. Pero Jesús, por medio de su sacrificio, provee perfección, limpieza total. Y ustedes van al capítulo 8, versículo 10, que Jesús es un mediador que provee un nuevo pacto, y a través de este nuevo pacto tenemos acceso a la herencia y acceso por medio del velo a la presencia de Dios. Y como Jesús es un nuevo pacto, podemos entrar en la tierra prometida. Y eso de entrar en la tierra prometida es lo que encontramos en los capítulos 11 y 12. Recuerden, los capítulos 11 tenemos la lista de los héroes de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, que todos ellos iban hacia la tierra prometida, la patria celestial, la ciudad con fundamentos que Dios les había prometido, que no pudieron llegar porque Dios tenía plan de que llegáramos juntos, los padres, los patriarcas, los héroes de la fe, junto con nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús, entrar juntos en esta promesa. Así que esto es el argumento del libro de Hebreos. Ahora, ¿cuál era el problema de Israel? Vamos a encontrar ahora cuál era el problema de Israel. Si ustedes van a Éxodo, capítulo 19, versículo 6, van a encontrar que Dios le dice al pueblo de Israel, ¿saben? Yo los he liberado del yugo de la esclavitud en Egipto y los he traído a mí. ¿Por qué los he traído a mí aquí en el desierto? Porque yo quiero que ustedes se conviertan en mi especial tesoro. ¿Okay? En lo más amado que tengo yo entre todos los pueblos de la tierra, ustedes van a ser mi pueblo. Y ustedes van a ser mi pueblo, mi especial tesoro, y se van a convertir en un reino de sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque los sacerdotes eran mediadores de las bendiciones de Dios hacia los demás. Así que Israel iba a ser una nación que iba a mediar las bendiciones de Dios hacia todas las naciones de la tierra. Esto era para cumplir la promesa que hizo Abraham de que en su simiente todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. El problema de Israel, esta relación especial tesoro que Dios tenía con su pueblo, como su especial tesoro, Dios los iba a bendecir abundantemente. Miren, voy a leer Deuteronomio 8, 1 al 14. Miren lo que dice Deuteronomio 28, 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre,
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, yo podría seguir hablando de todas las bendiciones que Dios iba a darle a Israel. Iba a ser bendito espiritualmente, iban a tener a Dios como Dios, las leyes que iban a ser su sabiduría, el regalo de Dios para ellos. Iban a ser benditos financieramente, iban a ser benditos en sus cosechas, en su arteza de amasar, negocios. Todo lo que iban a hacer iba a ser bendito. Iban a ser benditos en sus familias. Iban a ser benditos militarmente. Ninguno de sus amigos iban a poder pelear contra ellos. Iban a ser benditos en su conocimiento. Es decir, si Israel hubiera sido fiel a Dios, Dios les hubiera dado estas bendiciones. Dice la Biblia que estas bendiciones los iban a perseguir y los iban a alcanzar y los iban a tomar posesión de ellos, las bendiciones de Dios. Es decir, Israel hubiera sido una potencia mundial. No hubiera existido Babilonia, no hubiera existido Medo-Persia, no hubiera existido Grecia, no hubiera existido Roma. El sistema matemático no habría tenido su origen en Babilonia o en Egipto. Y Grecia hubiera tenido su origen en Israel. El sistema filosófico no tendría su origen en Grecia, hubiera sido un sistema filosófico bíblico originario en Israel. El sistema judicial y administrativo que es la base del orden legal y jurídico que tenemos en nuestros países, no tendría su origen en Roma, tendría su origen en Israel. Este mundo sería un mundo diferente completamente. ¿Okay? Pero ¿cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel es que Israel quebrantó el pacto. Miren, Dios firmó con ellos el pacto en el monte Sinaí, pero menos de 40 días después ya lo habían quebrantado habiendo hecho un becerro de oro. Unos pocos meses después llegó Kadesh Barnea y allí, justo antes de entrar en la tierra de Canaán, ahí se llenaron de temor, creyeron el informe de los espías que les faltaba fe y apostataron. Volvieron a apostatar en Baal Peor, número 25. Si ustedes van a la historia de los jueces, van a encontrar cómo Israel apostata, se hace esclavo de los enemigos, claman a Dios, Dios los rescata y otra vez vuelven a apostatar. Y ese ciclo de apostasía, esclavitud, clamor, liberación, luego apostasía, esclavitud, luego clamor, luego liberación. Ese ciclo se repitió recurrentemente durante muchos años. Lo mismo pasó en la monarquía. El pacto fue renovado por Asa, por Joiada, por Ezequías, por Josías. ¿Por qué fue renovado el pacto? Porque antes de Asa vinieron reyes malignos, antes de Joiada vinieron reyes malos, antes de Ezequías vinieron reyes malos, antes de Josías vinieron reyes malos. Esto es el problema de Israel, es que Israel nunca fue fiel a Dios. Y como Israel nunca fue fiel a Dios, las promesas del pacto, las promesas de bendición se podían cumplir. De hecho, en lugar de ser la cabeza de las naciones, por causa de su obediencia, Israel fue llevado en cautiverio. Ahora, el problema de Israel, de acuerdo a Jeremías capítulo 17:1, dice, el problema de Israel es que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante está esculpido en la tabla de su corazón. El problema de Israel era su corazón, su condición humana pecaminosa. Tiene un corazón duro, obstinado, eran de dura cerviz. Dice Jeremías 13:23 que no pueden hacer lo correcto, así como un leopardo no puede borrar sus manchas, ellos no podían. Correcto. Dice la Biblia en Jeremías 4, versículo 4, que necesitaban una cirugía de corazón. Entonces Dios promete un nuevo pacto. Pero este pacto no iba a ser un pacto como el anterior. No iba a ser un pacto y que iba a ser renovado y quebrantado, renovado y quebrantado, renovado y quebrantado. No. Este nuevo pacto iba a ser diferente. Porque
que existirían dos diferencias. Escuchen, dice la Biblia en Jeremías 31, 31 al 34, que Dios incidiría las leyes en nuestro corazón. Mira, lo voy a leer aquí. Jeremías 31. Dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Primer diferencia es que Dios escribiría la ley en su corazón. Bueno, la realidad es que Dios siempre había querido escribir la ley en el corazón de sus hijos, pero no había sido posible. Ahora algo iba a pasar. Y esto que iba a pasar iba a ser posible, la escritura de la ley en el centro, en el corazón de sus hijos, de su pueblo. ¿Ok? Ahora, la segunda cosa que Dios iba a hacer es que para que esto fuera posible, Dios iba a traer a un Mesías, un Salvador. Este Salvador es lo que haría posible el cumplimiento de la ley de Dios, el cumplimiento del pacto, el cumplimiento de todo lo que Dios tenía. Miren lo que dice aquí. He aquí vienen días, dice Jehová, Jeremías 33, 14 al 16, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo. Mire, esta palabra. Dios va a traer un renuevo justo. Un hijo de David, un rey. Pero los reyes de Israel eran fieles por un tiempo. Algunos eran malos todo el tiempo. Otros eran fieles, pero después fracasaban, fallaban. Pero este va a ser un renuevo justo, que actuará conforme al derecho y la justicia de la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová justicia nuestra. Fíjense, Dios iba a tener un renuevo justo y este renuevo justo iba a ser posible que Israel fuera llamado Jehová o Jerusalén, Jehová justicia nuestra. Esto era una repetición de una promesa que Jeremías ya había hecho antes. Dice, vienen días, dice Jehová, Jeremías 23, 5 y 6, en que levantaría a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. Lo que leí en Jeremías 33 es una repetición de esta promesa en Jeremías 23. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán. Él, ¿cómo se llama? Él se llama Jehová, justicia nuestra. Es decir, el Mesías iba a ser nuestra justicia. Nosotros no podemos entender claramente qué significa esto hasta que entendamos la teología del Mesías, la teología de la promesa de Dios hecha a David de un Mesías. ¿Okay? Así que ese Mesías se va a llamar Jehová, justicia nuestra. No es que nosotros seríamos justos, es que Jehová lo haría a él nuestra justicia. ¿Cómo entendemos esto? Y esto es lo más maravilloso de la Biblia. Muy bien. Cuando venimos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos hace unos pequeños cambios en la cita del nuevo pacto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 8. ¿Okay? Pues vienen días, dice Jehová, el Señor, en que estableceré mi pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. Aquí esta palabra, estableceré. ¿Okay? Ahora, si ustedes tienen una Biblia en griego, o leen griego, yo les invito para que lean esa palabra. ¿Okay? Esta palabra, el autor de Hebreos la cambia de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra sinteleso. ¿Qué significa sinteleso? No es que Dios iba a establecer un pacto. Dios iba a cumplir el pacto. Miren, hay una diferencia muy importante.
Es decir, Dios no estaba estableciendo un pacto. Ahora Dios no solamente lo iba a establecer, sino que lo iba a cumplir. ¿Se acuerdan que Dios había hecho un pacto con Israel que nunca se cumplió porque Israel nunca iba a ser fiel? Ahora este pacto sí se va a cumplir. Dios va a cumplir este pacto porque ahora viene un Mesías, un mediador. ¿Okay? Ahora, otra cosa que dice este pacto, no con el pacto que hizo con sus padres, porque ellos no me fueron fieles, yo me desentendí con ellos. Entonces dice, por lo cual este es el pacto que hay con la casa de Israel. Después de que os dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Ahora se cuenta aquí? No pondré mi ley, sino mis leyes, plural. ¿Por qué leyes? Es que Dios no solamente quiere poner los 10 mandamientos en nuestro corazón. Los 10 mandamientos es la base, lo más básico de nuestra relación con Dios. Es lo inicial. Pero cuando Dios dice pondré mis leyes, Dios quiere poner el contenido de su voluntad. No solamente los 10 mandamientos, sino lo que Él quiere hacer conmigo. Lo que Él quiere hacer con mi vida, con mi carrera, con mi familia. Dios quiere decir, quiero poner mis planes, mis propósitos, enseñanzas, mi salud, mi sabiduría. La quiero poner en tu mente, en tu corazón, para que todo lo que yo quiero para ti se cumpla. No solamente los 10 mandamientos. Yo quiero cumplir todo el contenido completo de mi voluntad en tu corazón, en tu vida. Es lo que Dios quiere hacer. De tal manera que yo sé para ellos su Dios y ellos serán para mí por pueblo. De tal manera que la voluntad de Dios se cumple en nosotros. Así que esto es lo que Dios estaba queriendo hacer con Israel. Ahora, ¿por qué hace Dios esto? ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, el antiguo pacto era un pacto entre Dios y Israel. Pero el nuevo pacto tiene un mediador, un hijo de David, un Mesías. Y este Mesías hace la diferencia. ¿Okay? ¿Por qué hace la diferencia? Miren, el pacto mosaico requería la fidelidad de todo Israel para recibir la protección de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Israel llega a Canaán? Tienen la victoria sobre la ciudad de Jericó. Y después ellos van seguros de que van a derrotar, a destruir la ciudad de Ai, que está cerca, una ciudad pequeñita, y van y son derrotados. ¿Por qué? Porque Acán, uno de los hijos de uno de los miembros del pueblo de Israel, infringió el pacto, desobedeció las leyes de Dios. Y Dios no podía bendecir a su pueblo. Y por causa del pecado de Acán, Dios no pudo bendecir a Israel. Israel tuvo la derrota. Y luego pasa en Deuteronomio, en Josué capítulo 20, cuando las tribus del otro lado del Jordán construyen un altar. Las tribus de la tierra de Canaán, de este lado del Jordán, se levantan en guerra contra ellas. ¿Por qué? Porque dicen, ellos han levantado un altar, han empezado a adorar a dioses ajenos, y por causa del pecado de ellos, Dios no nos va a bendecir a nadie. Es decir, Israel tenía que ser fiel a Dios para recibir las bendiciones del pacto. Pero ahora Dios hace algo increíble. Dios dice, no, yo voy a nombrar un mediador, un intermediario. Y a través de ese intermediario, mis promesas se van a cumplir. Miren lo que Dios le dice en segunda de Timoteo capítulo 7. Este es el pacto que Dios hace con David. Recuerden que Dios le había dicho a David, a Abraham, que Dios iba a hacer el pueblo de Israel un pueblo grande, un nombre grande. Iban a ser una nación poderosa, que no iban a ser derrotados por sus enemigos. Dios le dice a David, yo te he dado a ti un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar para el pueblo de Israel y lo plantaré allí para que habite en él y nunca más sea removido. Dice, pero a ti le dice, te haré descansar de todos tus enemigos, a David y a sus hijos. Y así mismo Jehová te hace saber que él te edificará casa. Es decir, Dios le promete a David que él lo va a bendecir, lo va a proteger. ¿Cómo iba a proteger a Israel? Ahora, si Dios bendice al rey y protege al rey y guía al rey, ¿quiénes reciben los beneficios? Pues los reciben todos los súbditos del reino. Si los enemigos del rey son derrotados, los enemigos de la nación son derrotados. ¿Okay?
Si el rey es justo, la nación es bendita. Si el rey obedece a Dios y dirige a la nación por el buen camino, la nación es bendecida. ¿Okay? Miren lo que dice 1 Reyes capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice, en cuanto a esta casa que edificas, si caminas, aquí está hablando tú individual. Si ustedes van al hebreo, se van a dar cuenta que esta es segunda persona singular. ¿Okay? Si tú caminas en mis preceptos, si tú cumples mis decretos, Dios está hablando con Salomón, el hijo de David, y el hijo de David quiere reclamar las promesas que Dios le ha hecho a David en cuanto al Mesías. Dice, bueno, si tú caminas en mis preceptos, cumples mis decretos, y si tú guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, la que dije a David tu padre. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo. Mira lo que está pasando aquí. Si tú, Salomón, rey davídico, caminas en mis preceptos, si tú obedeces, si tú cumples mis decretos, si tú guardas tus mandamientos, yo te voy a bendecir a ti, pero no solamente a ti. Voy a bendecir a todo mi pueblo y no abandonaré a mi pueblo Israel. Es decir, el rey se convirtió en un representante del pueblo de Israel. ¿Ok? Es decir, como Gileadi, Abraham Gileadi ha analizado ese pacto, dice que el pacto davídico eliminó la necesidad de que todo Israel, incluyendo cada persona, mantuviera lealtad a Jehová para merecer su protección. Es decir, el pacto fue renovado bajo mejores promesas al proporcionar un mediador del pacto. Si este mediador del pacto era fiel, las bendiciones iban a cumplirse para todo el pueblo. ¿Okay? Con David, sin embargo, como dice Brueggemann, el sí condicional ha desaparecido. En esta asombrosa promesa, Yahweh ha firmado un cheque en blanco para la promesa de David y ha cambiado radicalmente los fundamentos teológicos de Israel. Es decir, por medio del mediador, Dios iba a bendecir a todo Israel. Muy bien, así que tenemos este. Es decir, David, recuerden que el hijo de David, el Mesías, era llamado hijo de Dios, 2 Samuel 7:14, era llamado primogénito de Dios, Salmos 2, 6 a 7, Salmos 69, 27. Y al ser llamado hijo y primogénito de Dios, el Mesías representaba a Israel, que era llamado hijo de Dios, Éxodo 4, 22 y 23, y primogénito de Dios, Jeremías 3, 19, Jeremías 31, 9, Oseas 11, 1. Es decir, Dios confirmó al Mesías las promesas que habían sido dadas a Israel de descanso de sus enemigos y su presencia permanente. Y a través del Mesías, nuestro representante, si él era fiel, las promesas se cumplirían para el pueblo. Es decir, Dios legitimizó al rey davídico, al Mesías, como el representante legal de Israel. El rey era el representante de la nación, personificaba a la nación en relación a las promesas de Dios. De esta manera Jesús se convierte en nuestro representante legal. Recuerden que si ustedes van a, por ejemplo, para darles un ejemplo, Salmo 88 dice que Dios trajo una vid de Egipto. ¿Quién era la vid de Egipto? Israel era la vid de Egipto. Pero cuando llegamos a Juan capítulo 15, Jesús dice, las cosas han cambiado. Yo soy la vid verdadera. Y el que está injertado en mí, Él es el Mesías y a través de Él las bendiciones de Dios se cumplen. Y si Él es fiel, las bendiciones de Dios se cumplen para los hijos, para las ramas. ¿Okay? Si el Mesías es fiel, los hijos reciben los beneficios. Al Mesías las bendiciones le pertenecen por derecho. Es decir, como el Mesías fue fiel, Dios sabía que este Mesías iba a ser fiel, Jesús, porque estaba pensando en Jesús, a su hijo, a quien Él iba a enviar para nacer de una virgen, para cumplir las promesas hechas a David y las promesas hechas a Abraham y las promesas hechas a Adán. Este hijo iba a ser el medio por el cual Dios iba a salvar a su pueblo. Entonces, el Mesías iba a ser fiel. Y como él iba a ser fiel, las promesas de Dios, del pacto, le pertenecerían al hijo. Pero Dios dijo algo más. Si el hijo es fiel, él es el representante. Y todo aquel que esté en el hijo, todo aquel que esté en Cristo, las promesas le pertenecen a él también. Las promesas de Dios fluyen a través de Cristo
para todos. Los creyentes necesitan estar en Cristo. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Dios ahora se relaciona con la humanidad, pero a través de un nuevo medio. Dios se relaciona con la humanidad a través del Hijo de David, que es el Mesías, Cristo Jesús. A través del último Adán, 1 Corintios capítulo 15, que es Cristo Jesús. Él es el mediador a través de quien todas las bendiciones de Dios fluyen al pueblo de Israel. Es decir, los que estamos en Jesús somos justos en Él, recibimos la bendición de Dios en Él. Ahora, vamos al pasaje que tenemos. Dios interpuso un juramento. ¿Okay? Miren este juramento. Dice la Biblia, vamos a ir al versículo 17, Jeremías 6:17. Ahora vamos a leer este pasaje y entender cómo este pasaje de Hebreos 6:16 en adelante se relaciona con lo que hemos dicho adelante. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. De hecho, ustedes saben, en la antigüedad, un juramento, en el sistema legal romano existía un sistema que se llamaba huir al juramento. No era utilizado muy comúnmente, pero un sistema en el cual una persona podía desafiar en un juicio a otra persona a tomar un juramento. Y si esa persona se negaba a tomar el juramento por los dioses, de que dioses lo castigaran si él estaba diciendo una mentira, por ejemplo. Entonces, si esa persona se negaba a hacer el juramento, entonces el juicio terminaba. La persona era culpable, se demostraba que era culpable, porque el juramento podía ser el fin de toda controversia. ¿Okay? Ahora, aquí Dios es el que está haciendo el juramento. Mira que dice el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Tú y yo. La inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. Ahora, ¿qué es el juramento que Dios interpuso? Si ustedes van al contexto del libro de Hebreos, el argumento dice que el capítulo 5, 6 y 7 de Hebreos está hablando del juramento que Dios le hace al Mesías, al rey davídico. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces dice la Biblia que Dios hizo un juramento de que Dios iba a poner a Jesús como nuestro intercesor, nuestro mediador para siempre en el santuario celestial. Ese es el juramento que Dios hizo allí. Pero dice la Biblia en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Él, de nosotros. Ahora, aquí el apóstol Pablo, en este versículo dice que no solamente hay un juramento, sino hay dos juramentos, dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta. Y estos dos juramentos, el contexto, en versículos 13 al 14, nos damos cuenta que el apóstol está mencionando una promesa hecha bajo juramento que hace Abraham. Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juro por sí mismo. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La promesa que Dios hace a Abraham por juramento. Entonces, el libro de Hebreos está hablando de dos juramentos. El juramento que hace al Mesías, de que el Mesías va a ser el representante, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, quien representa al pueblo en la presencia de Dios. Ese es el primer juramento. Y el segundo juramento es que el Mesías también es el heredero del juramento hecho a Abraham. Él es la simiente de Abraham. De tal manera que la promesa hecha a Abraham se cumpla para todas las naciones de la tierra, de que Dios iba a bendecir a través de la simiente de Abraham a todas las familias de la tierra. Así que tenemos dos juramentos. Versículo 18, tenemos el juramento abrahámico.
¿Ok? Estos dos juramentos son la base de nuestra esperanza. Miren, le voy a leer Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 14. Para que ustedes vean la importancia de estos dos juramentos. Éxodo 32, 9. Miren, este pasaje, Éxodo 32, habla de lo que ocurre cuando Israel apostata construyendo el becerro de oro. ¿Okay? Cuando Israel apostata que por construir el becerro de oro, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruir al pueblo de Israel, porque ellos han quebrantado el pacto. Yo he visto este pueblo, dice Dios, que por cierto es un pueblo muy terco. En otras versiones dice un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una nación grande. Y entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo? El que tú sacaste de la tierra de Egipto con un gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de decir los egipcios? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. El pueblo de Israel había pecado, era culpable, Dios tenía todo el derecho de destruirlos, pero Moisés utiliza un argumento muy poderoso. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como la estrella del cielo, y le daré a vuestros descendientes toda esta tierra que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Les recuerda, dice, acuérdate de un juramento, el juramento que tú le hiciste a Abraham, de que tú ibas a multiplicar la descendencia, en lugar de destruirlos, los ibas a multiplicar, y que ibas a llevarlos a la tierra, y se las ibas a dar como heredad. No puedes destruirlos, porque quebrantarías tu juramento. Y entonces dice la Biblia que Dios dice, está bien, es cierto, yo hice promesa, no puedo destruir al pueblo de Israel. El juramento hecho a Abraham fue la base que permitió a Moisés interceder para que el pueblo permaneciera. Si ustedes van a Salmo 89, versículos 34 y 37, van a darse cuenta que cuando el pueblo de Dios estaba siendo derrotado por sus enemigos, estaban pasando por dificultades, ellos reclamaban a Dios y decían, Señor, cumple el juramento, la promesa que le diste a David, el juramento del pacto davídico que mencionamos hace un momento. Cumple la promesa a tu siervo, a David, tu hijo, al pacto que has hecho con él. No puedes quebrantar el pacto, no podemos estar siendo vencidos por nuestros enemigos, porque esta es una promesa que tú has hecho. ¿Hasta cuándo, Señor, no oirás esta promesa que tú has hecho? Es decir, a través de las edades, el pueblo de Israel ha reclamado estos dos juramentos. El pacto de David y el pacto de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? La Biblia dice el versículo, miren lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, capítulo 6, versículo 18. Así que hay dos cosas inmutables. Y nosotros nos aferramos a estas dos cosas inmutables, que es nuestra esperanza. Ahora, el pacto que Dios hace con David y que hace con Moisés, con Abraham, es el pacto hecho en base a un hijo de David que iba a ser el Mesías. Y en base a la simiente de Abraham que iba a ser el Mesías. Y dice, esta simiente, este hijo de David, es lo que tenemos, es la esperanza puesta delante de nosotros. Es nuestra segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Jesús es esa firme ancla del alma. Nosotros penetramos dentro del velo, entramos dentro del velo con Él, porque Jesús fue fiel, ascendió al cielo y las promesas de Dios le pertenecen a Él. Por tanto, se sentó a la diestra del Padre. Y nosotros, por medio de Él, tenemos acceso a Dios. No porque somos justos, sino porque Él es justo. Recuerda Jeremías 23, 3, 5 y 6, Jeremías 33. Él será llamado Jehová, justicia nuestra. Jesús es nuestra justicia. Nosotros entramos al velo, por dentro del velo, porque Él es justo, no porque nosotros somos justos. Él es nuestra base. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús es el centro. ¿Okay? Ahora,
Jesús es la base de nuestra esperanza. Y quiero terminar con una cita. Yo podría seguir hablando de este tema, pero no tenemos tiempo. Bueno, estos son temas que discutiremos por la eternidad. Pero yo quiero leerles una cita de Elena de White. Deseo a toda la gente es página 86 y luego más adelante. Dice, esta cita está en el capítulo donde habla acerca del bautismo de Cristo Jesús. Y Elena de White dice que cuando Cristo Jesús sale del agua después de ser bautizado, lo primero que hace es arrodillarse a la orilla del agua y pedirle a Dios. Pero miren lo que le pide a Dios. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Pide el testimonio de que Dios acepta la humanidad en la persona de su Hijo. Es decir, Señor, yo creo que no te estoy pidiendo a mí que me aceptes. Nosotros hemos estado juntos a través de la eternidad, somos amados, nos amamos el uno al otro a través de la eternidad. No te estoy pidiendo que me aceptes a mí. Estoy pidiendo que aceptes a la humanidad en mi persona. Es decir, aceptes a todos tus hijos hombres en mi persona. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. ¿Por qué? Porque nadie podía representar a la humanidad entera. Solo el creador del hombre puede representar al hombre. Un ángel no puede representar a los demás porque no es el creador del hombre. Solo el creador puede representar a su creación. Pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Y lo dice en la página 87. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Abarcan a toda la humanidad. Es decir, cuando Dios le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, no se lo estaba diciendo a él, lo estaba diciendo a todos nosotros, a ti y a mí, a tu hijo y a mi hijo, a tu padre y a mi padre, a tu vecino y a mi vecino. Dios estaba diciendo a todos, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento en Cristo Jesús. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Es decir, termino con ese texto, ¿okay? Y voy a terminar la presentación. ¿Ok? Espero que ustedes me estén viendo aquí. Es decir, solamente en la medida en que tú y yo estamos en Cristo Jesús, es como tú y yo podemos ser aceptados delante del Padre. ¿Okay? Ahora, voy a decirlo de otra manera. El problema de la audiencia del libro de Hebreos es que la audiencia del libro de Hebreos seguía ofreciendo sacrificios en el templo. ¿Okay? Seguían trayendo sus ofrendas para ser aceptos delante de Dios. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo a ellos es decir, no, ya se hizo un sacrificio que es una vez para siempre. No hay un sacrificio, no hay obediencia, no hay nada que tú y yo podamos ofrecer delante de Dios. Todos nuestros sacrificios, todas nuestras obediencias, todo lo que presentamos delante de Dios están manchados de alguna y otra manera por el pecado. El único sacrificio válido es el de Cristo Jesús como tu representante. Y si tú estás en Él, entonces tú eres un hijo amado. Por eso, cuando tú y yo nos arrodillamos para orar, y decimos al Padre, Padre, eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, Dios, el Padre, escucha esta oración no como viniendo de mí, un pecador, sino como viniendo del Hijo amado, perfecto en obediencia,
perfecto en santidad, perfecto en justicia. Él es Jehová, justicia nuestra. Entonces, Él toma mis oraciones porque estoy en Él. Él es mi Salvador, yo lo acepto como mi Salvador. Le entrego mi vida. Entonces mis oraciones son contestadas para honra y gloria de Dios, porque a Cristo Jesús le pertenecen por derecho, porque Él fue obediente, porque Él cumplió todas las condiciones del pacto. Entonces todas las bendiciones del pacto le pertenecen a Él. Pero Dios le dio el derecho a que todos los que estén en Él reciban las bendiciones del pacto. Muchas gracias, que el Señor bendiga a cada uno.